por unidad de superficie, carga por unidad de longitud. Bueno, hacen lo mismo. Contar gente por unidad de longitud, porque uno podría poner a un poco de gente en fila india y decir cuál es la cantidad de gente o masa por unidad de longitud, o sea, por lo largo que sea la fila para ir a pagar el servicio. ¿Aló? ¿Hago entender o no? Y podría salir un criterio de flujo, de cuánta gente pasa por la caja. Bueno, uno se podría volver loco, mi hermano, y eso es encantador. ¿Estamos de acuerdo o no? Pero pues, dejémoslo ahí. Entonces resulta que Arquímedes está jugando con esta estructura. ¿Masa sobre qué? Sobre volumen. Entonces los expertos lo llaman densidad volumétrica. ¿Tiene sentido? Sí, pues porque es por el volumen. Entonces miren esto. Resulta, pasa y acontece que Arquímedes dijo esto. Voy a tratar de hacerlo. Si me vuelvo muy loco, me detiene y me dice, no, profe, ya, muy frito. Déjelo ahí. Y entonces lo dejo ahí. ¿Cierto? Como Arquímedes dijo, pilas, como Arquímedes dijo, bueno, aquí puedo hacer una cosa, permítanme. ¿Qué pasa si el volumen pasa a multiplicar? Porque puede hacerlo, ¿no? Da la masa. Entonces densidad por volumen da la ¿qué? La masa. Cuando uno estaba en el colegio, yo no estoy hablando de cosas muy lejos, cuando uno estaba en el colegio por allá en décimo, el profesor le hablaba a uno del peso. El peso. ¿Cómo se calculaba el peso? Masa por aceleración, o mg, donde esa g es la g, esa g fastidiosa, esa g que aparecía hasta en la sopa. Obviamente a los que no les gusta, pues no les sabe, así que esa g es fastidiosa. A los que les gusta y les sabe, entonces me siento mal, ¿cierto? Pero esa g minúscula aparecía todo el tiempo. Entonces el profesor le decía a uno, el peso es mg, papito. ¿Sí estamos o no? O sea, masa por gravedad. ¿Listo? Como Arquímedes dice que el peso del agua que se sale, es decir, cuando Arquímedes se mete a la tina, inmediatamente que se mete, el agua empieza ¿qué? Digamos, a desbordarse, ¿cierto? Si uno es capaz de recoger toda el agua que se desborda de la piscina y la pesa, dice Arquímedes que el peso de esa agua es proporcional a la fuerza que le hace el agua al objeto para que no se meta, ¿cierto? Cuando uno coge el icopor y trata de meterlo, ustedes saben que el icopor trata de ¿qué? De no entrar, porque hay una fuerza que no lo deja ¿qué? Entrar. De esa fuerza es que está hablando Arquímedes. ¿Se va a entender? De esa fuerza que no deja que el icopor entre fácilmente. Entonces, como el peso es m por g, pilas lo que estoy diciendo porque estoy tratando de llevarlo relight. Pilas ahí que lo veo cargando, loading. Entonces, pilas, miren. Como la masa la puedo definir de esta manera, esto es volumen, ¿no? Porque por allá ya pensarían en nada y no sé qué. Si esto es masa, entonces yo puedo escribir la masa como ρ por b. ¿Puedo o no? ¿Sí o no? Dígame, amigo, en inglés. No, me daña feo. ¿Más o menos o no? Más o menos. Recuerden, estoy contando una historia. Parte de este juego es que ustedes vayan y miren, ¿no? Vayan y ¿qué? Vayan y lean y digan, bueno, ¿cómo fue esta vuelta otra vez? Porque no le entendí muy bien al profesor. ¿Qué dijo? ¿Sí estamos? Porque recuerden, mi objetivo es motivarlos, no es motivarlos. Si ya los desmotivo, por eso les digo, deténganme a tiempo. Si no me vuelvo loco. Pregunto, ¿puedo insertar eso aquí? Sí. Ese sí por allá, ese. Allá, mi amiga. ¿Sí? ¿Cómo sí? Ya vieron que sí, ya no me vuelvo. Rho por BG. Listo. Entonces resulta que al principio de Arquímedes generalmente lo mencionan o lo mencionan de esta manera. ¿Sí? Que el peso del fluido que se salió va a ser igual a la densidad del fluido, que puede ser agua, puede ser aceite, puede ser mercurio, puede ser el fluido que sea. En general, supuestamente siempre cumple el principio de ¿qué? De Arquímedes. Entonces aquí pone la densidad del fluido. Este es el volumen de fluido que se salió y esta pues es la gravedad. ¿Estamos? Bien. Entonces miren, si estos tipos se quedan aquí en equilibrio, entonces resulta que pasa lo siguiente. Pasa que estamos de acuerdo que siempre que hay un tipo que vive en la Tierra experimenta una fuerza que es la fuerza de toda la vida, que creo que la han probado, si han estado en el piso muchas veces, ¿cierto? ¿Y es la fuerza de qué? De gravedad. Entonces siempre que uno está en la Tierra, no importa dónde se pare, ni importa que estudie tampoco, uno siempre va a experimentar la fuerza de qué? De gravedad, o sea el peso. ¿Estamos de acuerdo? Pero si uno tiene un objeto
en el agua y el objeto no baja ni sube, ¿cierto? Entonces la pregunta es, ¿cuánto o cómo es la suma de las fuerzas ahí? Ya sabemos que está el peso y cuando está en el agua está la fuerza de ¿qué? De empuje o la fuerza que dijo Arquímedes, y si el objeto se queda quieto, entonces ¿cuánto vale la suma de las dos fuerzas? O lo que es lo mismo, que la fuerza que va para arriba es igual a la fuerza que va para ¿qué? Para abajo, ¿estamos de acuerdo? Entonces resulta que cuando Arquímedes plantea ese problema, es que miren que el hombre está muy lejos, miren que yo estoy tratando de explicarles con unas leyes que surgieron más o menos en el año 1600, y Arquímedes habló de esto en el año 300 antes de Cristo. Entonces miren que yo, a pesar de que estoy hablando del pasado, como no comprendo al 100% por qué Arquímedes es tan grosso y tiene tan clara una idea, que pasaron 700 años y nadie pudo descifrar hasta que Newton planteó las... Miren, Newton plantea las leyes de Newton en el año 1678, 85, que es cuando se publica el libro de los Principia. Y en el año 1700 nació un tipo que se llama Daniel Bernoulli, el de la ecuación de Bernoulli, que es una ecuación grosa, de las más brutales de la física de fluidos, ¿sí? En ese año nace ese tipo. Y para poder deducir el principio de Arquímedes toca usar un poco esa ecuación. Y la pregunta es, estamos hablando de 1700, estamos hablando de 1600, pero Arquímedes vive 300 años antes de Cristo. Señores, ¿qué clase de brujería es esta? ¿O no? Es mucho tiempo y el tipo lo tiene claro. Entonces, con 100% de certeza, Arquímedes no hizo ¿qué? No hizo esto. Pero el hombre tiene de alguna manera esto ¿en dónde? En su cabeza, ¿sí? En su cabeza esto está. Entonces, bien, pasa lo siguiente. Tal vez los subíndices los pueden enredar. Si los enredo me detienen. No importa, insisto, no importa que eso esté grabado, me detiene. Estamos diciendo que la masa del cuerpo, que lo voy a llamar masa del cuerpo, m sub c, por la gravedad, debe ser igual a la fuerza que hace el fluido para sacarlo. Que entonces sería en este caso ρ del fluido, volumen, ya voy a qué es ese volumen, G. ¿Listo? Más o menos, el peso es igual a la fuerza de empuje. Más o menos, aló, igualando, porque las dos fuerzas son iguales. ¿Listo? Acuérdense que el tipo dijo que todo lo que está multiplicando pasa ¿a qué? A dividir, ¿cierto? Ese es el despeje clásico de álgebra. Entonces, pues ¿qué? Pues voy a hacer eso. Y cuando pase a dividir, como aquí hay G y aquí hay G, ¿qué pasa? Las puedo cancelar. Pregunto, ¿muy sanguinario ahí o qué? Todo bien. Tranquilos, ustedes le dicen. Entonces yo digo, ρ fluido, B, G y sobre G. ¿Listo? Entonces pilas. Muere G. ¿Sí estamos? ¿Qué es la masa del cuerpo? La masa del cuerpo la puedo expresar en términos de la densidad otra vez. Pero ya no la densidad del fluido, sino la densidad de ¿quién? Del cuerpo, ¿cierto? O sea, no es lo mismo la densidad del agua que la densidad de la corona. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, por este lado es el peso del objeto, entonces depende de la densidad del objeto, y por este lado la densidad del fluido, entonces depende de la densidad de ¿quién? Del agua o el fluido donde esté ocurriendo el evento. Entonces, miren esto. Resulta que uno dice que esto va a ser ρ del cuerpo por volumen del cuerpo. ¿Cuál es el volumen del cuerpo? Si es una esfera, pues el volumen de la esfera. Si es la corona, el volumen de la corona. Si es un carro, el volumen del carro. ¿Estamos? Sí, solo sí. Ojo, aquí hay algo importante. Sí, solo sí, todo el carro está hundido. Sí, solo sí, toda la esfera está ¿qué? Hundida, ¿no? Porque si yo digo el volumen del barco, no esperen que sea el volumen del barco, todo el volumen del barco. Si no es solo ese pedacito del barco que se hunde. ¿Ustedes se han dado cuenta que un barco, usted no ha preguntado eso hablando del principio de Arquímedes? ¿Cierto? Hay un barco que pesa, maldita sea, el Titanic, bueno, que antes de que se hundiera, ¿no? El Titanic pesa, mi hermano, cantidades industriales, y el mar no se hunde. ¿Eso no es raro? ¿Será por la forma del objeto? Es por la densidad del objeto, más que por la... No es tanto la geometría del objeto, sino es la densidad. Es que los manes son muy pilos. ¿Sabe qué hacen los manes? Construyen el barco, le ponen hierro, todas vainas densas, supremamente densas, pesadísimas. Pero los tipos en la zona esa que uno no ve, esa región que es como, ¿qué sería eso? El chasis, ¿cierto? Bueno, no sé, como esa estructura, ¿sí? Eso que lo envuelve, ¿sí? ¿Sí es el chasis o qué es eso?
carrocería, ¿cierto? No sé, creo que la carrocería más bien. Esa estructura por dentro está hueca, hueca, hueca. O sea, tiene una cantidad de aire absurda. Y ahora, mire, yo siempre miro a los químicos, me siento mal. Voy a mirar para allá. Pero la densidad del aire es que, ¿alta o baja? Baja. La densidad del aire es baja, ¿cierto? Si uno llena una caja de aire, pues eso no va a pesar mucho. No es lo mismo que llenarla de agua. ¿Están de acuerdo o no? Entonces, como el aire que está ahí es poco denso, entonces resulta al final ser que la densidad que tiene el barco es inferior a la densidad del agua. Y como la densidad del barco es inferior a la densidad del agua, el barco se queda ¿dónde? Arriba. Porque al fin y al cabo la ecuación de Arquímedes lo único que le dice a uno es, mire, sí y solo sí. Miren, para resumir, porque ya creo que con esta ecuación no quiero. Sí y solo sí, la densidad, ojo, sí y solo sí, la densidad del objeto que yo meto en el agua es inferior a la densidad del agua, el objeto va a ¿qué? Va a flotar. Y sí y solo sí, la densidad del objeto que yo meto en el agua es superior a la densidad del agua, el objeto se va a ¿qué? Se va a hundir. Ese es el secreto. Quería ir allá, pero puede ser que los dañe y no quiero dañarlos, prefiero tenerlos así. ¿Más o menos? ¿Aló? ¿Más o menos? Aquí puedo hacer la deducción. Y es que ¿saben a qué quería ir yo? ¿Por qué eché cuentas? Porque es que aquí sale una ¿qué? Una regla de 3. Una relación entre razones. ¿Me entienden? Por eso quería ir hasta ¿dónde? Hasta las cuentas mortales. Estoy a un paso. ¿Me arriesgo a seguir? Hágale, hágale, profe. Bueno, entonces miren, aquí está el rho del cuerpo, aquí está el volumen del cuerpo. Y esto va a ser igual a rho del fluido, pero entonces aquí hay una B, ¿listo? Y aquí es donde tienen que tener cuidado. Esta B no es el volumen del cuerpo. ¿Por qué? Porque por ejemplo en el caso del barco, el volumen del barco es una cosa, pero el volumen de agua que desplaza el barco es otra cosa. ¿Sí estamos? Entonces una cosa es el volumen que tiene el barco y otra cosa es el volumen que tiene el agua que se desplaza cuando entra el barco. Entonces se dan cuenta que el barco entra, pero no se hunde completamente, sino solo una parte. Esa parte es el volumen de agua que a mí me interesa. Entonces yo no puedo decir que este y este sean ¿qué? Iguales. ¿Estamos de acuerdo? Ese es el truco. Entonces aquí uno lo que pone es volumen de, no sé, a veces uno lo escribe así o yo lo hago así. Este es el volumen del cuerpo y este es el volumen del cuerpo sumergido. Es decir, el volumen del cuerpo que está sumergido ¿de dónde? En el agua. ¿Sí estamos? Y miren que aquí hay algo interesante. Hay una relación entre las de... ¿Qué pasó, químico? Cuéntelo. Cuéntelo. Ah, no, ¿todo bien? No, listo. Entonces aquí hay algo interesante. Hay una relación entre las densidades y los volúmenes. Y eso es lo que descubrió Arquímedes. Miren. Vamos a hacer álgebra de Baldor, página 2, y dijo, este rho F que está multiplicando lo paso a ¿qué? A dividir. Y este man que está multiplicando lo paso a ¿qué? A dividir. ¿Sí lo ven? Y miren lo que pasa. Ay, pues María, aquí hay una cinta. Aquí me queda rho del cuerpo sobre rho del fluido, que va a ser igual al volumen del cuerpo sumergido dividido entre el volumen de ¿qué? Del cuerpo. ¿Y qué estructura matemática nos quedó? Porque lo que más me importa el día de hoy es que usted se vaya con en la cabeza que la tecnología más brutal de los griegos se llama regla de 3 simple o razones y proporciones. No necesitan más para descubrir cosas tan impresionantes como hablar del principio de Arquímedes, que ya uno está hablando de cosas, digamos, de alto turmequé, de ciencia salvaje. ¿Sí estamos o no? Por ejemplo, Arquímedes puede hacer este juego, obviamente no va a ir hasta allá, pero Arquímedes puede hacer este juego 2 veces, ¿cierto? Una vez lo hace con la corona y otra vez, digamos en el mismo recipiente, lo hace con el oro. Y lo primero que va a encontrar Arquímedes es que el resultado final del sistema o del modelo no es exactamente el mismo. Es decir, cuando mete la corona va a encontrar que el volumen de agua que se desplaza o el volumen de agua que sale es diferente a cuando inserto cuando inserto el oro. Y inmediatamente al notar eso, él sabe que entonces
ese objeto no es estrictamente hecho de ¿qué? De oro. No es más. Obviamente, una cosa es que me cuenten y otra cosa es que yo no sepa y me vaya a la cabeza y desarrolle una idea tan brutal como esa idea. ¿Está de acuerdo o no? Lo que yo más quiero que ustedes tengan presente es eso. ¿Por qué? Porque a veces la gente hace ciencia y cree que hacer ciencia es replicar un sinnúmero de teorías que alguien me contó. No sé, por ejemplo, la ley de Boyle-Marriott, sí, tal, entonces la ley de Boyle-Marriott es tal. ¿Por qué? Pues porque sí, porque ahí dijeron, porque presión volumen tal, ¿se me entiende? Pero entonces hay un problema y es que a veces no le queda a uno, en algún momento, la posibilidad de crear, que es la posibilidad que sí tiene a veces la gente que estudia otras cosas que no son necesariamente ciencias naturales, como por ejemplo en literatura, en donde hay una posibilidad de acceder a la creación. Obviamente tampoco es trivial, ¿no? Ahí también hay unas teorías que subtienen el desarrollo de un documento, ¿no? No es que uno se sienta y dice, ay, soy un genio, empecé a escribir y ahora me gané el premio Nobel de literatura y nos vemos. No, resulta que los tipos, pues obviamente hay unas teorías debajo de esas cosas, aunque bueno, yo también he leído sobre los tipos que hacen análisis literario y a veces termina siendo muy aburrido, porque a veces el análisis literario tiene tanta técnica que entonces resulta que se termina perdiendo el juego, el sentimiento, de la sensación, del placer, del goce, de tal, solo porque nos volvimos locos y dijimos, si en este tipo como en este párrafo, este soneto, no sé, tiene un problema, entonces termina también siendo a veces muy técnico y muy aburrido. Entonces me va a entender, ¿sí? Entonces aquí el objetivo, ¿cuál es? La pasión, compañeros, el goce. ¿Aló? Solo estoy gozando con reglas de 3, ni integrales ni derivadas. ¿Cómo lo ven? ¿Bien o no? Amiga, dime que bien o no. ¿Sí? Bueno, obviamente hay unas cuentas, pero no son tan locas. Necesito que de todas maneras revisen un poquito ese andamiaje, que era lo que les comentaba ayer. Revisar un poco ese andamiaje matemático, esas cuestiones matemáticas, ¿cierto? Regla de 3. Oiga, yo tenía otro personaje, pero esto ya se puso denso, ¿sí o no? Pesado. Yo tengo un personaje, el último personaje, que es impresionante. Eratóstenes. ¿Quién ha oído hablar a mencionar a Eratóstenes? Aquí mi amigo Eratóstenes. ¿Quién más Eratóstenes? Hacen la mano, amigos participativos, emocionante. Muy bien, Eratóstenes. ¿Qué dijeron de Eratóstenes? Sí, ok. Con la sombra proyectada por la pirámide y un palito que... Sí, claro. Claro que esa relación no es tan trivial. Ese cálculo no es imposible. Realmente, digamos, visto desde la actualidad, resulta ser un poco, digámoslo así, y no irrespetando ni mucho menos porque podría Eratóstenes revolcarse en tu tumba en este momento, pero es, sin ser irrespetuoso, es un cálculo muy light. Muy light. Que uno dice, en serio, es muy light. Demasiado light, pero para poder calcular el perímetro de la Tierra lo primero que hay que hacer es suponer que la Tierra es esférica, cosa que a los españoles les iba costando. ¿Estamos de acuerdo o no? Y luego nos conquistaron, oiga, qué peligro. Pero, no, pues, ¿cierto? Una situación muy curiosa. Miren, ¿qué sabías vos de Eratóstenes? Lo mismo. Miren que Eratóstenes tiene un problema. Eratóstenes vive un poquito después de Arquímedes. O sea, bajando en el tiempo, ¿no? Porque aquí es, antes de Cristo es yendo hacia el cero. Estamos hablando de más o menos el 210, 215 antes de Cristo. Y este tipo tiene un problema, el hombre es un genio, es una máquina del conocimiento, pero el man siempre vive a la sombra del más grande, el más glorioso, el más famoso, el más de los más, Dios de dioses, deidad de deidades, de todas las deidades de los griegos, Aristóteles. Porque estoy seguro que si yo los miro a ustedes en todas las facetas que ustedes estudian, Aristóteles está. No importa que estudien, Aristóteles estuvo ahí metido. Algo dijo el hombre, porque es de los antiguos es el más universal de todos. El hombre habló de biología y entonces habló de embriología. El hombre habló de una cosa que se llamaba la generación espontánea. ¿Sí estudian en el colegio generación espontánea? Que había un toro y que el toro estaba muerto y luego por cosas de espontaneidad empezaron a aparecer unos moscos ahí. ¿Eso es generación espontánea? O sea, apareció ¿cómo? Así, espontáneamente. Se llama generación espontánea y pelean allá con Lamarck y luego sale Darwin y... Bueno, toda esa gente, ¿no? Bueno, ese rollo. ¿Sí me entienden o no? El hombre habla de la lógica matemática. De falso, verdadero, sí, solo sí, entonces, y que entonces, si es una I pasa tal, si es una O pasa tal, el condicional, el bicondicional, no sé qué, fran. Y eso sirve
para el discurso. El discurso, analizado desde ese punto de vista, puede ser bastante interesante. Si la gente estudia Derecho, les enseñan lógica. ¿Por qué? Que hay que argumentar, compañero, y esos argumentos no son triviales. ¿Sí estamos? Entonces Aristóteles metió la trompa en casi todo lo que usted quiera. Imagínense cualquier cosa. Zoología, ¡pan! El hombre se montó la taxonomía. ¿Alguien estudia biología? Excelente. Taxonomía, ¿sí o no? Vamos a clasificar filum, subfilum, orden, género, bueno, y ármese las ramitas y empieza a mirar qué es lo que está pasando, ¿sí o no? El tipo es impresionante, es impresionante. El hombre ordenó el mundo, ordenó el mundo. Bien o mal, eso ya es otra cosa, pero el hombre ordenó el mundo. ¿El hombre habló de física? Sí. ¿El hombre hizo el experimento de caída libre? No, pero el hombre habló de caída libre. El hombre dijo, los objetos caen dependiendo la masa. Entre más masa tiene un objeto, más rápido cae. Y eso ustedes lo han pensado. Profesor, es que a mí me dijeron que Galileo, pamplinas. Uno lo ha pensado. O sea, es decir, si alguien no viene y le daña a uno la mente como siempre y le dicen, es que, por ejemplo, les pregunto, pregunta así light, pero light. ¿La Tierra gira alrededor del Sol o el Sol gira alrededor de la Tierra? ¿Qué? Decímelo. La Tierra gira alrededor del Sol, ¿sí o no? Me consta. Pues a mí no me consta. ¿A usted le consta? O eso dijo Discovery Channel. Nosotros sabemos que la Tierra gira alrededor del Sol, pero no por eso podemos decir que las personas que pensaban que el Sol gira alrededor de la Tierra está mal, porque nos paramos en su posición y lo que sabían, ellos veían que el Sol era el que giraba. Y es lo que yo veo todavía. Que es lo más preocupante. O sea, no, está bien, estoy de acuerdo con